Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos al taller de recomendaciones, taller de análisis de la recomendación sobre la violación del derecho de acceso a la justicia y seguridad social, seguridad jurídica. Este, pues el día de hoy agradecemos también muchísimo la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, con quien se lleva a cabo esta actividad. Y el objetivo de este taller es precisamente promover las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas como disposiciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos. Y pues bueno, eh, para dar inicio al taller, se encuentra con nosotros el maestro Alfredo Acuña Pacheco, director de estudios y proyectos de la CDH Chiapas, que en representación del presidente Juan José Cepeda Bermúdez nos va a dirigir un breve mensaje de bienvenida. Adelante, maestro. Gracias, maestra. Es muy amable. Pues muy buenos días a todas y todos. A nombre de don Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, me es grato darles la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en modalidad a distancia, a los docentes y académica que participan esta mañana. Maestra Adriana Saray Jiménez López, apreciamos su disponibilidad para colaborar con esta institución. Doctor Plácido Humberto Morales Trujillo, juzgador y docente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Gracias por su tiempo. Estoy seguro que sus reflexiones serán de mucha valía para las personas que integramos este organismo. Doctor Carlos Antonio Morales Cebadúa, estimado amigo, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Valoramos tu ánimo colaborativo con esta comisión. Nos da mucho gusto contar con tu presencia. Como ya se ha indicado en algunas otras ediciones de este taller, pues el objetivo central de este ejercicio de análisis consiste en difundir las acciones de protección más sobresalientes que realizan los organismos públicos de derechos humanos. De manera concreta, aludo a las recomendaciones. Las recomendaciones son las determinaciones que resultan del trabajo técnico de investigación, de elaboración de los medios de prueba obtenidos por el organismo y que también son aportados por la persona quejosa y las autoridades presuntas responsables. Eh, Derivan de esa evaluación y aplicación del material normativo correspondiente a cada caso concreto. Una vez hecho esto, el organismo de promoción y protección de derechos humanos se encuentra en aptitud de acreditar la existencia o no de un hecho victimizante. Para la CDH de Chiapas, los instrumentos recomendatorios constituyen el medio para comunicar a las personas agraviadas y a las víctimas, a las autoridades recomendadas y a la opinión pública la ocurrencia de una vulneración de derechos fundamentales. De ahí la importancia de este taller, el cual desde el comienzo ha favorecido el intercambio de visiones y enriquecido el trabajo que realiza este organismo protector. El día de hoy se examinará la recomendación número CDH, diagonal 12, diagonal 2022R, la cual atañe al menoscabo del derecho a acceso a la justicia o protección judicial, interrelacionado con el plazo razonable, y esto como producto del incumplimiento de un laudo o de una resolución emitida por una autoridad competente en materia laboral. Reitero nuestro agradecimiento a las personas especialistas que nos acompañan en esta jornada. No me cabe duda que sus reflexiones permitirán reforzar la publicidad de las recomendaciones, precisamente porque en la publicidad descansa la fortaleza de esta clase de resoluciones. Cedo el uso de la voz a la maestra para que pueda presentar y compartir con nosotros una semblanza de la trayectoria de cada una de las personas que nos acompañan. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alfredo, por este mensaje de bienvenida. Y pues bueno, para dar apertura al taller, como primera actividad será el turno de la participación de la maestra Adriana Saraí Jiménez López. Ella es doctorante en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y ella tendrá en su participación esta revisión de los hechos comparecidos en el expediente de queja y evidencias que dieron origen al caso. Y me permito hacer lectura de su semblanza.
La maestra Adriana, es abogada chiapaneca, egresada de la Universidad de las Américas de Puebla, titulada con cum laude y siendo integrante del programa de honores de dicha institución. También es maestra en Derecho Empresarial y especialista en Estrategia Fiscal por parte de la referida Universidad de las Américas de Puebla. También egresando con magna cum laude y es maestra en Derecho Electoral y Procesal Electoral por parte de la Universidad Benemérita de Oaxaca. Cuenta con la especialidad en Derecho y Política Jurisdiccional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y un diplomado en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como parte de su trayectoria profesional, se ha desarrollado en diversos cargos dentro del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, concluyendo en el año 2023 como subsecretaria general de dicha institución. Y actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Y pues bueno, maestra Adriana, le dejo el uso de la voz, por favor, si es tan amable. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos los que nos están viendo por la plataforma de esta comisión. Primeramente agradezco la invitación por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que bien tuvieron a hacer a mi persona a través de la coordinación de posgrados del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, para efectos de estar en este espacio que sin duda es muy nutriente el intercambio de conocimientos. Asimismo, es un honor saludar al maestro Alfredo Acuña Pacheco, a la maestra Laura Fabiola, así como a mis compañeros panelistas, el doctor Plácido Humberto Morales y el doctor Carlos Antonio Morales Evadúa. Bien, pues como bien ya mencionaron, este análisis va de la recomendación número CEDH, diagonal 12, diagonal 2022-R, la cual, como bien ya hicieron en la parte introductoria, pues es revisar esos elementos de convicción obrantes en el expediente de queja CEDH diagonal 548 diagonal 2019, los cuales pues atañen directamente a la violación al derecho de acceso a la justicia o bien protección judicial interrelacionado con el plazo razonable y vulneración del principio de legalidad y derecho a la seguridad jurídica. Este pronunciamiento pues va dirigido al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al entonces presidente del Ayuntamiento Constitucional de Pijijiapan, Chiapas, así como a la entonces directora del DIF municipal de Pijijiapan. La parte quejosa, por su parte, tiene datos protegidos, entonces no se va a hacer mención directamente. Y en ese sentido, y para ir en secuencia y congruencia, me voy a pegar a los hechos y evidencias de la presente recomendación, que son las partes que me corresponden. Los hechos prácticamente el 28 de mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos radicó el expediente de queja CEDH diagonal 548 diagonal 2019, derivado de la comparecencia realizada por la parte quejosa. Bueno, pues todo esto inicia cuando la parte quejosa presenta una demanda laboral de fecha 25 de febrero de 2011 ante la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado por el despido injustificado en contra del DIF municipal de Pijijiapan y o quienes resulten responsables de la fuente de trabajo por diversas prestaciones que fueron aludidas dentro de la demanda. Derivado de ello es que la Junta Especial número 3 radica este expediente bajo el número A, de acuerdo a lo descrito, y es así que el 11 de julio de 2012, la referida Junta Especial emitió un laudo condenando al DIF municipal de Pijijiapan al pago de pues, las prestaciones aludidas en la demanda de la parte quejosa. Posterior a ello, la parte quejosa solicitó la ejecución del referido laudo. Ante ello es que la citada Junta requirió varias veces para efectos de dar cumplimiento al citado laudo de 11 de julio de 2012. Por su parte, ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos, regresando ya al episodio de 2019, el 30 de mayo de esa anualidad, solicitó informes sobre los hechos constitutivos de la queja al presidente de la Junta Local,
así como al presidente municipal de Pijijiapan sobre los hechos aludidos en la demanda. Estos escritos fueron recibidos por las autoridades correspondientes tanto el 12 de junio y el 21 de junio de esa anualidad respectivamente. En el primer escrito, responden el 26 de junio de 2019, informó que la parte quejosa promovió, como bien lo aludió, un juicio laboral ante esa junta y ellos emitieron el laudo el 11 de julio. Ahí manifestaron y argumentaron que no habían sido omisos en ejecutar el laudo, que habían procurado garantizar el pago de la parte quejosa y señalaron que la ejecución no es oficiosa y se requiere la intervención del ejecutante. Respecto al segundo escrito enviado al ayuntamiento, este fue omiso. Consecuencia de ello es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió el primer requerimiento el 4 de diciembre de 2019 a través del oficio CEDH-VGEAAM/587/2019. De dicho escrito, la presidencia acusó de recibido y manifestó que lo iba a turnar al área jurídica para efectos de dar la debida respuesta. Ante este reiterado incumplimiento es que mediante otro oficio de fecha 26 de agosto de 2020, la comisión dio vista a la Contraloría Interna del Ayuntamiento para efectos de que investigara las irregularidades y el por qué no se daba respuesta a los oficios. Este actuar lo justificó en lo normado en el artículo 59 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Eso es a grandes rasgos y de forma general. Sin embargo, dentro de la demanda, la parte quejosa incluyó evidencias para poder ser atendidas dentro de la resolución. Esas evidencias fueron 16 documentales consistentes en la primera en el acuerdo de erradicación de 28 de mayo de 2019 del expediente CEDH/548/2019, el laudo que emitió la Junta Especial número 3, el acta de fecha de 16 de octubre de 2015, en el cual el actuario de la Junta hizo constar que practicó la diligencia respectiva al requerimiento de pago y embargo. El acta de 21 de abril de 2017, en donde el actuario de la citada Junta hizo constar otro requerimiento de pago y de embargo. Como quinto documental, el oficio de 30 de mayo de 2019, en donde la comisión solicitó informe al presidente de la Junta Local respecto a los hechos denunciados. Asimismo, también presentó el oficio 5296, emitido por el presidente de la Junta de 26 de junio de 2019, en donde informó respecto a las constancias del expediente laboral número A, en donde ahí advirtió prácticamente que era cierta la presentación de la demanda laboral aducida por la parte quejosa en contra del despido injustificado, mismo que conforme a derecho, ahí manifestaron que se establecieron la fecha y hora para desahogar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisiones de prueba. En ese sentido, y tomando en cuenta que el domicilio de la demandada era distinto al de la Junta, se ordenó mediante emplazamiento a juicio de vía de exhortos por conducto del juez de ramo civil del Distrito Judicial de Tonalá y del juez municipal de Pijijiapa para la debida notificación. Sin embargo, las notificaciones fueron diferidas por no haber sido notificadas a la demandada acorde al artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, dentro de esas mismas manifestaciones, señalan que se volvió a emplazar a la demandada vía exhorto a través de la Junta de Conciliación de Tonalá el 19 de abril de 2012. Consecuencia de ello, se llevó a cabo la audiencia el 15 de mayo de 2012, en la cual se tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo en virtud de la incomparecencia de la demandada. La parte quejosa ofreció pruebas para acreditar su dicho, la instrumental de actuaciones y la presunción legal y humana, mismas que se desahogaron y se cerró la instrucción entonces el 5 de junio de 2012. Igual fueron ahí aludiendo
las demás notificaciones vías exhortos, los oficios donde se giraron también a estas instituciones bancarias, en donde al final, después de tantos oficios que giraron, no hubo saldos a favores en las cuentas. Una de ellas fue, no sé si se puede comentar, pero fue de una institución muy conocida. Entonces, al final acreditaron y dijeron que pues estaban en 0 pesos y consecuentemente, aunque se le giró a estas instituciones, pues no hubo respuesta favorable para la quejosa. Como séptima documental es el acta de 21 de agosto de 2015, suscrita por la Junta Especial, en donde se acordó el visto procesal del Estado que guardaron los expedientes, y aquí se advirtió que no hubo demanda de amparo directo ni indirecto. Respecto a la sentencia que ellos mismos emitieron, la documental número 8 fue el acta del 13 de marzo de 2017, en donde se adujo que no habían amparos en trámite. La novena documental, el acta suscrita por la Junta Especial número 3, en donde estuvo solicitando un nuevo requerimiento, como bien ya mencioné en esas manifestaciones que presentó esta autoridad. La décima es el oficio de la comisión de 13 de mayo de 2019, mediante el cual el personal de esta comisión solicitó informes al presidente municipal, que es lo que mencioné al inicio. La documental 11 es el acta circunstanciada de fecha 4 de julio de 2019, mediante el cual la comisión hizo constar la comparecencia e informó que el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapa cumplió con la rendición de estos informes solicitados. Igualmente hubieron la documental 12, el acta circunstanciada de 22 de agosto, mediante la cual esta comisión hizo constar la comparecencia a fin de solicitar informes sobre el estado del expediente de queja. Al respecto, se le informó que el ayuntamiento seguía incumpliendo con estos informes. La documental 13 fue un oficio igual de la comisión de 4 de diciembre de 2019, mediante el cual realizaron estos requerimientos de solicitud de informes al presidente de Pijijiapa. La 14, que es el acta circunstanciada de fecha 14 de enero de 2020. La 15, del documental número 15, fue el acuerdo de fecha 26 de agosto de 2020, mediante el cual el personal de este organismo acordó muy general el estado que guarda el expediente de la queja, como ya mencioné, la 548 diagonal 2019, en el que estaba el oficio, la documental número 16, que es el oficio CEDH-VGEAAM, diagonal 762, diagonal 2020, de 26 de agosto, en donde se le giró esta comisión a la Contraloría para investigar sobre aquellos servidores públicos o servidoras públicas que han estado interviniendo para que no se le dé la debida contestación a los oficios que previamente se enviaron. Entonces, prácticamente esas fueron las 16 documentales que agregó la parte quejosa. Como bien pueden ver, pues van incluido desde el transcurso procesal que se dio ante la Junta Especial hasta esa fecha en donde se presenta esta queja ante la comisión y el seguimiento que esta misma le ha ido dando. Entonces, yo hasta aquí concluyo porque ya mis compañeros siguen el transcurso de esta recomendación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Adriana, por esta excelente explicación que nos acaba de brindar. Y como segunda participación está a cargo del doctor Plácido Humberto Morales Trujillo. Él es juez civil en el Distrito Judicial de Cintalapa y profesor de asignatura del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Como parte de su participación, se encuentra la interpretación de la situación jurídica, observaciones y derechos humanos violentados por las dependencias involucradas. Y antes de poderle dejarle el micrófono, quiero compartirles esta breve semblanza que también tenemos del doctor y
Él es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Educación con especialidad en Docencia por la UNACH, licenciado en Derecho también por la Universidad Nacional Autónoma de México, y como parte de su trayectoria profesional se desempeñó como juez tercero civil en el Distrito Judicial de Tuxtla y fue juez mixto en el Distrito Judicial de Copainalá. Es profesor de asignatura de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y ha ocupado diversos cargos en la Ciudad de México, entre los que destacan en la alcaldía Azcapotzalco como director general jurídico y de gobierno y director general de desarrollo social. También ha escrito diversos artículos sobre la reforma educativa, derechos de las niñas, niños y adolescentes, filiación y derecho a la identidad, y sobre la constitucionalización de la Convención de los Derechos del Niño en América Latina. Es profesor de asignatura de la licenciatura en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y actualmente también es juez de primera instancia en el Juzgado Civil del Distrito Judicial de Cintalapa en el Poder Judicial del Estado de Chiapas. Muchísimas gracias, doctor Plácido. Pues ahora sí, cedemos el micrófono, por favor, adelante. Pues muchas gracias, les agradezco mucho a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, por supuesto a su presidente, al maestro Juan José Cepeda Bermúdez y al Instituto de Investigaciones que nos invitó a participar en esta importante actividad porque nos obliga a estudiar y a repasar y a entender a través del análisis que estamos haciendo sobre las recomendaciones que ha hecho la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, específicamente esta que pues refiere al incumplimiento de un laudo. A mí me tocó analizar la parte de la situación jurídica y las autoridades, la autoridad responsable y la violación a los derechos humanos que se vulneraron con esta queja y con el actuar omiso de las autoridades responsables. Con los antecedentes que ya manifestó la maestra Adriana y las consecuencias que en su momento explicará el doctor Carlos, sus compañeros también a quienes agradezco y saludo el estar aquí. Básicamente, yo dividí en dos el análisis. Uno es el respecto a la competencia, así también lo hizo la comisión, no estoy inventando nada, pero sí es importante advertir para quienes nos están escuchando y viendo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos hizo un análisis primero sobre la competencia para emitir esta recomendación. Y es trascendental el análisis de competencia que hace, toda vez que es respecto a un laudo que emite una autoridad materialmente jurisdiccional, emitida por la Junta Especial número 3 de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y en ese sentido, la Comisión Estatal lo primero que hace es preguntarse si tiene un estudio de una competencia general y saber si tiene esas facultades. Por supuesto que las tiene porque la Constitución General de la República se las da, así como la Constitución del Estado de Chiapas y la propia ley de la Comisión Estatal. Pero en la declaración especial, así le denominé yo, la declaración especial de competencia respecto a si era competente para entrar al estudio de una queja de un incumplimiento sobre un proceso jurisdiccional, sí le llevó un poco más de estudio y determinó que sí es competente. Pero es importante saber por qué entró a este estudio. Pues básicamente porque la propia Constitución no permite que se revisen las sentencias de los órganos jurisdiccionales. Entonces, por eso la comisión se detiene en este sentido, pero determina que no está entrando al estudio del fondo. El otro tema importante es si las juntas de
Conciliación y Arbitraje son órganos jurisdiccionales o no. Ya hay criterio que si bien no son estrictamente órganos jurisdiccionales, estoy hablando de la anterior ley, con la ley federal del trabajo del año 2012, 2010 en que fueron los hechos y el 2012 cuando fue el laudo, eh, sustancialmente no era un órgano jurisdiccional la Junta. Sin embargo, hay criterios de la Suprema Corte de Justicia que establecen que materialmente las juntas de conciliación y los laudos propiamente son órganos materialmente jurisdiccionales porque resuelven controversias. Es decir, entonces, tiene competencia la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resolvió que sí, porque no se trata de la queja sobre el fondo del asunto, sino más bien sobre el cumplimiento del laudo que se emitió. Es decir, no es respecto al sentido del fallo, que obviamente fue procedente, como ya se explicó, sino más bien sobre su cumplimiento. Y ya hay criterios también de la Suprema Corte de Justicia y hay una recomendación también ya de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece que el cumplimiento de laudos en materia laboral pues son meramente o estrictamente administrativos, de naturaleza administrativa para su cumplimiento y por lo tanto la Comisión Estatal de los Derechos Humanos determina que sí es competente para conocer esta queja. Una vez declarada competente, entonces la comisión entra al estudio del fondo de la queja y encuentra responsables a las dos autoridades contra quienes se quejaron, que una es la Junta Especial número 3 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la otra es el Ayuntamiento Municipal Constitucional y el DIF de Pijijiapa. El DIF de Pijijiapan como el órgano desconcentrado, que fue quien cometió el despido injustificado, y el Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pijijiapan, que fue la autoridad, como autoridad superior, el ayuntamiento, como órgano colegiado, de no haber atendido los informes, las recomendaciones y el requerimiento del pago que le hizo la Junta. Y la Junta de Conciliación, pues ante la omisión de no hacer cumplir sus fallos, como ahorita voy a explicar rápidamente. La autoridad responsable, Junta Especial número 3, se le atribuye la violación de dos derechos fundamentales. Uno, el acceso a la justicia y dos, el debido proceso interrelacionado al acceso de justicia y al plazo razonable. Y en el caso de la autoridad responsable número 2, Ayuntamiento de Pijijiapan, y DIF de Pijijiapan, bueno, pues la violación a los principios de legalidad y de seguridad jurídica y la vulneración al derecho fundamental de la buena administración. En el caso de la primera autoridad responsable, respecto al acceso a justicia, como derecho fundamental, pues está establecido pues en el contexto universal, en el contexto continental también americano, ¿no? Es decir, está en la Convención de los Derechos Humanos, está establecido el acceso a la justicia en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, está establecido el acceso a la justicia en la Convención Americana de los Derechos Humanos, está señalada como derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, hay diversos normatividad que la establece, el acceso a la justicia, y la Suprema Corte de Justicia pues la ha estudiado y ha
interpretado armónicamente cómo funciona el acceso de justicia y establece con toda claridad que el acceso a la justicia no es únicamente que el justiciable o que el ciudadano pueda presentar una demanda. La interpretación que hace de los diferentes instrumentos internacionales que hacen referencia a tener un recurso efectivo, simple, que dé protección a las personas, pues la divide en tres partes, la Suprema Corte de Justicia en esa interpretación. Dice, la primera es que tenga un acceso a la justicia, la segunda es que este derecho de petición o de acción para demandar, pues tenga un proceso correcto, un proceso justo, un debido proceso, ¿sí? Como una garantía del acceso a la justicia y una garantía también constitucional. Y por último, que las sentencias o resoluciones que emita pues tengan la eficacia que deben de tener. Es decir, que lo que se resuelva pues se lleve a cabo. Que precisamente en esta tercera parte es donde hay un incumplimiento de la Junta porque no lo ha, hasta el momento de la resolución, de la recomendación que se hizo y de la último informe que fue en el 2020, pues no se había pagado todavía el laudo. Empezaron debiendo 213,000 pesos y ya debían 415,000 con las actualizaciones. Es decir, el laudo, la sentencia o el laudo no había sido eficaz, pues porque no había resuelto el problema de quien recurrió y quien tuvo acceso a la justicia. La propia Corte ha manifestado que los juzgadores tienen que tener la capacidad de materializar sus sentencias. Y ahí se encuentra precisamente la violación o la vulneración al derecho humano de la quejosa al acceso a la justicia, en que a pesar de que se le concedió y se le reconoció un derecho, pues este derecho ha quedado incumplido, ha sido ilusorio, ¿no? Es decir, no se ha materializado y no se ha materializado por la omisión de la Junta porque los laudos pues únicamente pueden cumplirse pues con el cumplimiento del derecho que se reconoce o en su defecto con el pago de la liquidación que se haya cuantificado de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Ahora, en ese sentido, la omisión que reconoce en este análisis la Corte, la Comisión, es que la Junta, a través de su presidente, que es el facultado, a través del presidente de la Junta, 3 especial, pues no utilizó los medios de apremio que la propia ley le da. Es decir, el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, pues establece multas o el uso de la fuerza pública, incluso el arresto ante el incumplimiento reiterado. Y una de las críticas que puede hacérsele aquí, bueno, que se puede hacer a la Junta, es que en esos requerimientos que sí hizo, pero que no fueron efectivos, porque no logró su cumplimiento. Es decir, la Junta sí, incluso la Junta se defiende argumentando que la ejecución del laudo es de alguna manera imputable a la quejosa, quien tiene que impulsar los procedimientos, pero también es cierto que las medidas que tomó la Junta no fueron las eficaces para materializar lo sentenciado. Y ahí es donde se encuentra la violación o la vulneración al derecho humano al acceso a la justicia, que es que el derecho reconocido no haya sido materializado en satisfacción para la quejosa. Es decir, que la Junta debió o omitió hacer el máximo esfuerzo de su actuar y de sus facultades para hacer cumplir sus determinaciones. Básicamente esa es lo que encuentra la vulneración
al acceso a la justicia que se le imputa a la Junta Tercera, Especial Tercera. La otra vulneración del derecho a la quejosa es el del debido proceso, el de acceso a la justicia, interrelacionado con el plazo razonable. Y básicamente tiene que ver, como ustedes se imaginarán, que la vulneración al debido proceso y al acceso a la justicia a través del plazo razonable, o específicamente en la interrelación con el plazo razonable, pues tiene que ver que el laudo es del año 2012 y esta recomendación es del año 2022, y han pasado 10 años y no se ha podido conseguir lograr el pago del laudo. Y básicamente no se ha logrado, primeramente por la falta de exigencia a través de las medidas de apremio y facultades que tiene la Junta Especial o su presidente de la Junta Especial, sino que además han permitido que cuando ha habido esos requerimientos, hubieron ya 2 requerimientos en el año 2015, creo, y en el año 2017, eh, la procuradora de la familia, adscrita al DIF, pues han manifestado que no tienen los recursos necesarios. Y la Junta ha justificado con esas manifestaciones el incumplimiento del laudo, y pues por eso ya lleva 10 años. Entonces, la vulneración del debido proceso en la interacción con el plazo razonable, pues tiene básicamente eh, que ver con que pues para el debido proceso implica el acceso a la justicia, un desarrollo de un procedimiento jurisdiccional adecuado y la resolución de las controversias, pero sobre todo en los plazos y términos que establece la ley. Y si bien es cierto, no se establece un plazo de cumplimiento para los laudos o para una sentencia de manera general, también es cierto que la determinación de un juez debe cumplirse inmediatamente. Pudiera haber alguna justificación de fuerza mayor, pero en términos generales debe de cumplirse inmediatamente. Se habla de un plazo razonable porque pudiera haber algunas excepciones que en este caso pues ya no aplican, porque el plazo razonable también implica que la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional debe sustanciar el procedimiento o adoptar determinadas proveídos, dictar las sentencias y ordenar su ejecución en tiempos establecidos. Y eso viene correlacionado con el artículo 17 constitucional, que habla del principio de la completitud, que es la justicia completa, y el principio de la prontitud, que es pronta, ¿no? Entonces, el término pronto, pues aunque sería bastante subjetivo, pero debe ser siempre racional. 10 años no puede ser un término, un plazo racional para el cumplimiento de un laudo, cuando la misma normatividad establece cómo debe de pagarse. Si bien es cierto, pudiera ser que no hubiera presupuesto, también la propia ley de egresos establece cómo puede hacérsele para que haya el presupuesto necesario y pagar los laudos. Es decir, la propia ley de egresos establece que si existen laudos, pueden proyectarse para el siguiente año, o en su defecto también establece que si hay ahorros o algunos excedentes que se pudieran traer del presupuesto de la federación, pudieran agarrarse de ahí para el pago de laudos. Es decir, siempre existe una solución. Y la violación al derecho de acceso a la justicia de debido proceso en interrelación con el plazo razonable tiene que ver, pues, que ha pasado demasiado tiempo para el cumplimiento de ese laudo.
Estas dos vulneraciones son básicamente las que atribuye la Comisión Estatal en esta recomendación con respecto a la Junta de Conciliación. Con respecto al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pijijiapan y con el DIF de Pijijiapan, le considera que se vulnera básicamente al principio de legalidad y al derecho de seguridad jurídica y vulnera el principio fundamental de la buena administración. El primero de ellos, el de la violación al principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, pues establecido en la Constitución General de la República, en su artículo 16, pues que nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, familia, papeles, principio de legalidad. Y básicamente lo que establece para los órganos administrativos, y en este caso a los ayuntamientos, pues es que los ayuntamientos deben de cumplir con la que la ley les obliga, sobre todo en términos administrativos. Los principios de legalidad también, el principio de legalidad también está debidamente eh, establecido en todo el marco internacional y convencional. Y bueno, pues ha permeado la positivación del derecho humano hasta la Constitución del Estado de Chiapas y a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal. Y básicamente la comisión en esta recomendación lo que hace es advertir que el ayuntamiento no se condujo con legalidad ante el incumplimiento de los informes solicitados por la propia comisión a partir del 2019 para saber, bueno, los informes respecto a la queja que se había interpuesto, y la comisión pues fue omisa en contestar los informes. Tan fue omisa en contestar los informes que la propia comisión le aplicó el artículo 56, creo es de la ley orgánica, a efecto de que al no haber contestado los informes se les tuvieron por ciertos, y en ese sentido había violentado el principio de legalidad. Y por otro lado, el último de los derechos humanos violentados, en este caso por las autoridades municipales, es la vulneración fundamental a la buena administración pública. Esta establecida en la Ley de Desarrollo Constitucional, en donde, bueno, básicamente se establece que los ayuntamientos deberán, los servidores públicos adscritos a los ayuntamientos, deben conducirse con apego a la ley y a los principios del buen gobierno. Y pues ante la negativa de, primero, ante la negativa recurrente del cumplimiento del laudo y por un lado, el incumplimiento del laudo y por otro lado, la vejación, la omisión y la vulneración del derecho de la quejosa a sus derechos laborales que le fueron reconocidos y que no han sido liquidados. Y por otro, el cumplimiento a los principios del buen gobierno, porque el ayuntamiento no hizo caso en ese sentido, a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien recurrentemente le pidió los informes para conocer su actuar ante el incumplimiento y la omisión del cumplimiento de las órdenes de la Tercera Junta Especial de la Conciliación y Arbitraje. Y en ese sentido, la comisión consideró que había una vulneración al derecho fundamental y ya elevado a principio en la Constitución, en una interpretación de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, al principio del buen gobierno.
Siendo así entonces que en esta recomendación se tienen dos autoridades responsables, considerando al ayuntamiento y al DIF de Pijijiapan como autoridades municipales y a la Junta como una autoridad estatal, violentando 4 derechos fundamentales, 2 estrictamente personales, el acceso a la justicia y el plazo razonable directamente a la quejosa, y 2 en su actuar en los principios de legalidad y del buen gobierno. Muchas gracias. Doctor Plácido, muchísimas gracias por tan puntual explicación. Valoramos muchísimo su participación. Y para continuar, toca el turno del doctor Carlos Antonio Morales Cebadúa. Él es profesor de asignatura también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y su participación será relacionada a brindarnos este análisis sobre la responsabilidad institucional de los servidores públicos involucrados, seguido de las medidas resolutivas para la reparación integral del daño y recomendaciones a las autoridades respectivas. Y antes de dejarle el uso de la voz al doctor, quisiera también compartirles brevemente la semblanza que tenemos de él. De igual manera, comentarles que él es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, maestro en Administración de Justicia en el Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado de Chiapas y con posgrado en Derecho Constitucional, cursado en la Universidad de Salamanca, España. También con un máster en Protección de los Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Además, maestro en Derecho Electoral en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y como parte de su destacada trayectoria profesional, él se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en el Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas. También fue director de formación en la Fiscalía de Violencia contra la Mujer y Trata de Personas. Fue subdirector de área en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fungió como consultor en el despacho Estrategia Electoral. Fue visitador adjunto en la 5ª Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se desempeñó como subdirector de la Auditoría Superior de la Federación y ha sido ponente en temas relacionados con la transparencia electoral. También ha publicado diferentes obras en esta materia y impartido clases en la Universidad del Valle de México, Campus Chiapas, la Universidad Latina de América en Michoacán y el Instituto de Posgrado en Derecho en la Ciudad de México. Y actualmente es profesor de asignatura, como ya lo mencionábamos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Doctor Carlos Antonio, pues muchísimas gracias y ahora sí le dejamos el uso de la voz. Buen día a todas las personas que nos acompañan. Gracias a quienes me antecedieron, la maestra Adriana Saray Jiménez López, el doctor Plácido Humberto Morales Trujillo. Maestra, también la saludo, le agradezco la invitación, y a mi amigo Alfredo Acuña Pacheco, a quien conozco desde que comenzó a iniciar la licenciatura y he visto como su crecimiento profesional. Me da mucho gusto encontrarte y saludarte, amigo. Bueno, primero que nada, como ya se dijo en esta reseña mía, fui visitador adjunto. Sé lo que es estar en el campo, sé lo que es estar mandando oficios a las autoridades y que en muchas ocasiones no nos hagan caso, como en esta ocasión. Y bueno, me toca a mí hablar de la responsabilidad institucional y de los servidores públicos, la cual me parece que a partir de la explicación del doctor Plácido ya queda bastante clara, incluso que ni siquiera contestó, ¿no? El ayuntamiento, los oficios. Quiero decir antes también, me gustó la recomendación. La verdad, creo que es un buen ejercicio. Me habría gustado más si hubiera sido más breve, pero está bien. Me parece que los documentos no se deben de hacer como un autoelogio de quien los hace,
sino para comunicar a las personas, ¿no? Con un lenguaje claro, con un lenguaje sencillo y que llegue a la ciudadanía y que pues, tenga también una labor pedagógica, ¿no? En este país en que nos hace falta una cultura constitucional y de legalidad, me parece que estos documentos son adecuados porque es muy difícil que alguien se ponga a leer un documento de 200 páginas, salvo que tenga que hacerlo. Entonces, en este caso me parece que es bastante concreto, bastante adecuado. Y bueno, les decía, bueno, la responsabilidad institucional se señala responsables al Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, al DIF de Pijijiapan y también a la Junta Especial número 3. Pero más allá de eso, me quisiera centrar sobre la reparación integral del daño, que en esta recomendación hay mucha puntualización sobre el marco constitucional y el marco convencional. Se apoyan también en las jurisprudencias y me parece adecuado ver cómo ha resuelto la Suprema Corte en la primera sala qué es la reparación integral del daño. En el amparo en revisión 710/2019, la primera sala resolvió que la reparación integral del daño comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, así como de no repetición, que la subdivide en individual, colectiva, moral y simbólica. ¿Cómo entiende la Corte estas medidas? Bueno, la medida de restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior al hecho victimizante en la medida que esto sea posible. La restitución, dice, se rige por dos hipótesis: restitución de derechos y restitución de bienes y propiedades. En los casos en que esto sea posible y donde no se pueda hacer total o parcialmente, se optará por otro tipo de medidas. La rehabilitación pretende facilitar a la víctima la confrontación con los hechos ocurridos para comprender atención médica, servicios y asesorías jurídicas, servicios sociales, para garantizar el restablecimiento de sus derechos, programas de educación, capacitación laboral y de todas aquellas necesarias para reintegrar a la víctima a la sociedad. Debe atenderse conforme al caso concreto y las medidas serán dictadas por la autoridad con plena especificidad respecto a su aplicación. Es decir, bueno, ahí es donde cada comisión deberá entrar de estudio concreto para ver qué medida de rehabilitación es la adecuada. En las medidas de compensación es el monto económico que debe entregarse a la víctima. Se establece conforme a los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente valorables. El monto cubrirá la reparación del daño en la integridad física de la víctima, la reparación del daño moral, afectaciones al proyecto de vida, los daños patrimoniales, el costo de tratamientos médicos, los gastos comprobables de transporte y el costo del asesor jurídico. Las medidas de satisfacción son esquemas que buscan dignificar a la víctima y difundir la memoria histórica de un evento determinado. Y las medidas de no repetición buscan salvaguardar para evitar que las víctimas sean objeto de violaciones de sus derechos y fomentar que no se ejecuten actos de naturaleza similar. Pueden estribar en promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyen a las violaciones, la educación de modo prioritario y permanente de todos los sectores de la sociedad respecto a los derechos humanos, entre otros. En este caso, ¿cuáles son las medidas de reparación que la comisión señala? Son de restitución, de no repetición y de satisfacción. Incluso en las medidas de satisfacción, que son formas no patrimoniales de reparación del daño, que son, por ejemplo, un acto público de reconocimiento, responsabilidad y desagravio a la memoria de las víctimas, la publicación o difusión de la sentencia y medidas de conmemoración de las víctimas o de los hechos, así como determinar, en su caso, que no es el caso en este, el paradero de las víctimas o identificar y entregar sus restos mortales, entre otras medidas en favor de las víctimas, como la concesión de becas de estudio, programas de capacitación o formación profesional. Bueno, este mismo acto de difusión y de estudio de esta recomendación es parte de una medida de satisfacción, es decir,
en la manera que la estudiamos y la difundimos, estamos haciendo una vez más parte de esta medida de satisfacción. ¿Qué se le ordena al ayuntamiento, al, al DIF y a la Junta? Bueno, en cuanto a las medidas de restitución, se le dice que someta al cuerpo edilicio la presente recomendación y en consecuencia proceda a dictar las medidas legislativas, administrativas, económicas o de cualquier otra índole a fin de garantizar el derecho de acceso a una justicia pronta, completa e imparcial en favor de la víctima o del quejoso. Y por lo que toca la Junta de Conciliación, se exige se hace un exhorto para que se instruya a la autoridad competente a la instrumentación o ejecución de los medios de apremio que prevé la normativa aplicable para asegurar el cumplimiento del laudo emitido el 11 de julio de 2012, como ya relataba el doctor Placio, pues ya tiene 10 años. Pareciera que los municipios son muy afectos a los tangos, ¿no? Por aquello de 20 años no son nada, pero las autoridades deben de aplicar y hacer valer todas las medidas de apremio. Es decir, una justicia no lo puede ser si es dilatoria. Entre las medidas de satisfacción que se señalan en la recomendación, se instruye al órgano interno de control municipal para que en el ámbito de sus competencias investigue, substancie, califique y sancione las faltas administrativas de las personas servidoras públicas que en ejercicio de sus funciones vulneraron las libertades fundamentales cabalmente acreditadas en la presente recomendación y en las medidas de no repetición. Se solicita a las autoridades responsables a que impartan en el plazo de 3 meses un programa de capacitación en materia de derechos humanos y que el contenido sea el principio de legalidad, entendido como el deber de los agentes estatales de ajustar todas sus actuaciones a los marcos regulatorios aplicables, obligaciones en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la obligación de garantizar el acceso a la justicia y en el caso de la Junta, que se deberá dirigir a las personas que están encargadas de la ejecución de los laudos, y por lo parte del DIF, también a las unidades administrativas o de apoyo encargadas de hacer cumplir las resoluciones emitidas en materia laboral. Bueno, ¿qué se busca? Como menciona la recomendación, la comisión también es de promoción y difusión de los derechos humanos. Tenemos poco más de 12 años con un nuevo esquema de derechos humanos, con un nuevo entendimiento de los derechos humanos, y esto debe de permear a la sociedad, de permear a a las personas que están en el servicio público y a los municipios, porque, por ejemplo, relataban que la Junta dijo que la cuenta está embargada, pero esa cuenta no tiene dinero, ¿no? Y así ha estado durante 10 años. Entonces, un nuevo entendimiento de los derechos humanos es saber que a un trabajador le corresponde una indemnización en caso de un despido injustificado, más allá de que la comisión no entra por razones que no es de su competencia en el estudio jurisdiccional, sí en cuanto a la dilación. Y esto es uno de los seguramente decenas de casos que hay y generalmente se da por tener un mal entendimiento de la cultura burocrática en los municipios, ¿no? Dice, al cambio de, de administración, pues, generalmente se hacen estos despidos y vienen a su vez estas demandas laborales y bueno, es una bola de nieve que se viene arrastrando. Entonces, me parece adecuado lo que señala la comisión. Habría que ver si desconozco si la recomendación fue aceptada o no, porque ese es un punto primordial, ¿no? Si no hay aceptación, me parece que también no puede haber un avance en cómo se entiende a los derechos humanos. Entonces, repito, me parece adecuado cómo se estableció, cómo se desarrolló esta recomendación. Y bueno, en cuanto a las recomendaciones puntuales, al, en- al presidente de la Junta Local se le
instruye para que en un plazo razonable imponga los medios de apremio necesarios y eficaces con el propósito de garantizar el cumplimiento del laudo dictado en 2012. Se le solicita también instruir el diseño e impartición de un curso de capacitación cuyo contenido responda a las necesidades de garantizar el derecho de acceso a la justicia en los términos precisados en el apartado correspondiente y designar una persona que sea en enlace con la comisión para darle seguimiento a estas recomendaciones. Y al presidente municipal de Pijijiapan en ese entonces primero, se le recomienda que acuerde la opción de medidas de naturaleza administrativa, legislativa, económica o de cualquier otro tipo para que conjunto o separadamente con el DIF garantice el cumplimiento del laudo, que se le instruya al órgano interno de control para que substancie, califique, sancione las faltas administrativas de los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones vulneraron las libertades fundamentales que se acreditaron en la recomendación y para evitar la repetición de omisiones impartir un curso de capacitación cuyo contenido responda a la necesidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia en los términos precisados en esta recomendación, así como también se designe a una persona de enlace con la comisión. En el caso del DIF, bueno, también va en el mismo sentido y se le hace un llamado para que eleve el grado de protección, respeto y garantía de los derechos laborales. Más, algo que me llamó la atención y que no había visto en otro lado, es que se señalan ahí los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Como el respeto de los derechos laborales. Me parece de verdad muy adecuado esto que en el derecho internacional se llama el soft law, que no hay una obligación de los estados, sino es una sugerencia, una recomendación, y me parece muy interesante y muy adecuado que esté plasmado en esta recomendación. Y no lo digo para que me vuelvan a invitar, lo digo sinceramente, me parece que ese contenido es muy acertado y francamente debe haber otras donde existen, pero es la primera vez que yo lo veo. Y bueno, para no extenderme más, terminaría aquí mi exposición. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Antonio, también por tan clara y tan puntual análisis que nos ha hecho en esta tercera intervención. Y actualmente no tenemos alguna pregunta en el chat, pero si alguien quisiera hacer algún último comentario de las personas que se encuentran conectadas, si alguien quiere eh, hacer uso de la voz. También daremos unos segundos por si alguien se anima y si no, pues pasaremos al siguiente punto. Me parece que no tenemos actualmente preguntas, entonces, si consideran bien, pasaríamos a hacer las palabras, a dar el uso de la voz de nuevo al maestro Alfredo Acuña Pacheco, si es tan amable de darnos este mensaje de cierre y así también hacer la entrega simbólica de los reconocimientos que fueron signados por el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la CDH Chiapas, y que, bueno, en esta ocasión los haremos de forma virtual, pero veremos los medios para hacérselos llegar de forma física a cada uno de nuestros tres exponentes panelistas el día de hoy. Sí, claro, con mucho gusto, maestra Laura Fabiola. Muy bien, más que una conclusión. Bueno, pero bien, antes, en atención a la inquietud del maestro Carlos Antonio Morales Evadúa, compartirles que la recomendación 12/2022 no fue aceptada por ninguna de las tres autoridades destinatarias. El argumento central por cada una de ellas, incluso parecía una calca de la respuesta, fue que la Comisión Estatal, los organismos públicos de derechos humanos no tienen competencia para pronunciarse respecto a la ejecución de resoluciones
No comparto esa posición. El instrumento recomendatorio me parece que está bien soportado con base en consideraciones de los órganos judiciales, tanto nacionales como del sistema interamericano, y suscribo la reflexión del maestro Morales Evadúa cuando indica que una cultura de derechos humanos también responde a una actitud con independencia del carácter obligatorio de los deberes establecidos constitucionalmente. Es una actitud que deben mostrar las autoridades, principalmente las personas servidores públicas, frente a la vigencia de las normas de derechos fundamentales. Pues bien, nuevamente reiterar nuestro agradecimiento a cada uno de nuestros ponentes, maestra Adriana Saraí, doctor Plácido Morales Trujillo y doctor Carlos Antonio Morales Evadúa. Gracias por sus reflexiones, gracias por el tiempo que compartieron con nosotros, sus opiniones, el análisis que ustedes puntualmente realizaron enriquece el trabajo que realiza este organismo. Pues bien, si me permiten, pasaré a dar lectura a los reconocimientos firmados por el presidente de este organismo, don Juan José Cepeda Bermúdez. Dice, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Adriana Saraí Jiménez López por su destacada participación en el taller de análisis de la recomendación sobre la violación del derecho de acceso a la justicia y seguridad jurídica, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, a 16 de octubre de 2024. Firma el titular de la presidencia del organismo, Juan José Cepeda Bermúdez. Lo mismo para el doctor Plácido Humberto Morales Trujillo, reconocimiento a su persona y también por la colaboración, la gentil colaboración del doctor Carlos Antonio Morales Evadúa. Sin más, pues cedo el uso de la voz a la maestra Laura Fabiola para cerrar este ejercicio de análisis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alfredo. Brevemente, antes de terminar con el taller, darlo por concluido, quisiera pedir el apoyo a todas las personas quienes puedan hacer o aperturar su cámara. Queremos hacer una captura grupal de las personas que nos acompañan conectadas. Entonces, daremos igual pedirles un poquito de paciencia en lo que terminamos de realizar las capturas. Y por aquí nos irán indicando cuando sea el momento. Iván, si nos puedes apoyar nada más para indicarnos o hacernos la cuenta regresiva. A la cuenta de 3 tomaremos la captura. Hicimos 1, 2 y 3. Vamos a tomar en la siguiente pantalla. Listo. Pues bueno, muchísimas gracias y de verdad pues hacer extensivo nuestro agradecimiento a cada uno de los 3 exponentes panelistas que han sido muy puntuales con este lenguaje también muy claro, muy sencillo en este análisis que se hizo el día de hoy y por favor pedirles que hagan extensivo también nuestro saludo y nuestro agradecimiento al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, el doctor Jorge Alberto Pascasio Bringas, por su apoyo siempre y colaboración. Y pues bueno, también reiterarles que esperamos que no sea la única vez y continuemos con esta colaboración, que han sido excelentes panelistas el día de hoy. Y pues a todos desearles que pasen una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta Bueno, luego. buenas tardes, muchas gracias a todos. Hasta luego. Oye, como último comentario, perdón, quienes estén interesados en obtener su constancia de participación, estará abierta unos minutos más la liga de registro para que puedan realizar ahí, ponernos sus datos y se les hará llegar de forma electrónica. Y también para las personas que preguntaban sobre la grabación,
Esto se sube siempre al canal de YouTube de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ahí en próximos días podrán encontrar las grabaciones de esta y de todas las demás pláticas y talleres que se imparten. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde.